Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Detengámonos en un tema muy importante que ha sido motivo de conversación durante el fin de semana en Colombia y tiene que ver con una carta que le dirigió la periodista María Jimena Duzán al presidente Gustavo Petro. Muchos identifican a María Jimena Duzán como una periodista muy aguerrida que ha defendido en no pocas oportunidades al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es más, ella misma en esa carta recuerda que ella votó por el presidente Petro cuando era candidato, que su triunfo lo sintió como una bocanada de aire fresco que le devolvió la ilusión a la política anquilosada en Colombia. Ha dicho, sin embargo, que lo que nunca se imaginó es que el presidente Petro se fuera a aislar y a ausentar cada vez más del poder en lugar de utilizar las facultades presidenciales. Cuando desaparece, dice María Jimena Duzán, cuando desaparece, sabemos de usted de la manera más ríspida, por sus trinos, algunos de ellos razonables, otros delirantes, otros mal escritos, que llaman a la revancha y a la pelea, y otros impresentables que proclaman victorias electorales que no se dieron, como el mapa que publicó tras las elecciones del domingo pasado, en donde el pacto histórico aparece triunfando hasta en Bogotá, dice María Jimena Duzán. Sigue la carta, Juan. Ya no queda rastro del Petro conciliador dispuesto a tender puentes, que representaba una izquierda no sectaria y que hablaba de la necesidad de un acuerdo nacional para sacar adelante su agenda de cambio. Hoy solo tenemos al Petro atrincherado, que dispara trinos, que llaman a la confrontación y que parecen hechos por un activista, no por un presidente. Quien más disfruta de este espectáculo es la oposición, que se ha quedado callada con cada metida de pata del gobierno porque está convencida de que la izquierda va camino al suicidio. Y luego más adelante, ella dice, como que buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que sucede. Y dice María Jimena Duzán, según varios psiquiatras expertos en adicción, todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción, desde la forma como come, como habla, como ama y como odia, la forma como escribe, cómo se relaciona con su familia, con la sociedad y hasta con los actos más nobles de la vida. En un gobernante que padezca esta enfermedad pasa lo mismo. Todos sus actos de gobierno estarían profundamente influidos por la adicción. Es una carta larguísima, ¿no? Sí, si quiere, al final un poco ella dice en el penúltimo párrafo, presidente, escribe María Jimena Duzán, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso, ni es una falla moral, tampoco es una tara. Es lo que pone María Jimena Duzán en esta carta. Bueno, pues queremos ocuparnos de este asunto, queremos ocuparnos de este tema a partir de lo que ha generado un debate impresionante. Incluso recomiendo una reflexión que hace hoy Carlos Cortés en La Silla Vacía. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, en donde se pregunta hasta dónde puede llegar un periodista eventualmente sobre la base de lo que podrían ser rumores y sin que haya reportería previa. Pero nosotros queremos irnos por otro lado. Queremos hablar sobre las adicciones, cómo se detecta a una persona adicta y cómo eventualmente se puede tratar. Saludamos en consecuencia al profesor de la Universidad Javeriana, Juan Daniel Gómez, con estudios de postdoctorado en investigación sobre adicciones y experiencia de más de 3 décadas en tratamiento de adicciones. Doctor Gómez, bienvenido. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Radio Red, Una Mirada Diferente. Gracias a usted, Juan Manuel. Buenos días. Estábamos leyendo hace unos instantes la carta de la periodista María Jimena Duzán que pone en la agenda pública el tema de las adicciones. Y muchos han dicho, allí estaría describiendo de alguna manera o a su estilo al presidente Petro como un adicto. Y dice que por la manera de escribir, las imprecisiones, las ausencias permanentes, la manera como se pierde de un día para otro o se pierde varios días, en fin. Quisiéramos ir al fondo más allá que quedarnos en la carta como tal. Y es cómo se trata una adicción, si es que uno puede en efecto detectar a un adicto por la manera como se comporta.
Bueno, son 3 preguntas. La verdad, pues, sería cómo detectar a una persona o cómo se comporta una persona adicta. En realidad no existe ningún indicador físico ni psicológico, ni a través de la estructura, ni a través del descuido de las ocupaciones, con la realidad. Esas serían inferencias, pues, diría yo, responsables, y bueno, sobre todo cuando tratándose del caso nuestro. No obstante, hay una serie de indicadores, por ejemplo, en los jóvenes, el descuido del estudio, problemas legales, el aislamiento social, que podrían ser indicadores, ¿no? Usted puede tomar una muestra de cabello de una persona y tiene unos 7, 8 centímetros, usted puede ponerlo en un cromatógrafo de masa a masa y ver hasta los pecados veniales de los últimos 3 meses y las sustancias que ha consumido, si las ha consumido. Pero eso en realidad pues tendría que ser bajo un consentimiento informado y una serie de condiciones muy estrictas, ¿no? Igual existe un derecho a la intimidad y bueno, una gran cantidad de cosas. Por otra parte, ¿cómo se tratan, no? ¿Cómo tratar? Hay una gran equivocación, Juan Manuel, y es que se cree, al principio eran delincuentes, ahora dicen que no, que tenemos que enfocar esto por la salud pública. En realidad, el consumo de drogas no se puede asimilar con una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, etcétera, por la siguiente razón, y es que de los 350 millones de consumidores problemáticos que hay en el mundo, no más del 15%, unos 15 millones de personas en el mundo entero tendrían una serie de deficiencias a nivel de la química del cerebro en 3 grandes neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que permiten la cognición, etcétera, que son la dopamina, responsable de la recompensa, la serotonina, que tiene que ver mucho con lo emocional, con lo afectivo, con lo vincular, y la noradrenalina, que tiene que ver con otras funciones cognitivas. Si eso está desregulado, y eso es de origen más o menos genético, se llama un síndrome de desregulación de estos neurotransmisores, esa persona está enferma, y quizás la sustitución por la droga misma o por un sucedáneo podría ser el tratamiento. Pero sí. Los otros 315 millones de personas pueden salir con una psicoterapia y con palmaditos en el hombro, por decírselo de una manera, con todo respeto de mis colegas. Estas personas no están enfermas ni se van a morir, es decir, simplemente la molécula establece una relación con la persona que es independientemente del control voluntario. Y entonces, pues sí, hay que darle un tratamiento. Hay infinidad de tratamientos que pueden ser efectivos. Claro. Ahora, volviendo con el tema inicial y para puntualizarlo más, doctor Gómez, uno puede deducir que una persona que es incumplida, que de pronto escribe trinos de manera incoherente, que a veces parece irascible, que le gusta quizás dividir o generar polémica, a partir de una serie de conductas, ¿uno puede deducir que una persona es adicta o no? Definitivamente no. Definitivamente no, sí. Porque esas conductas no son las conductas de un adicto, en realidad, ¿no? Es decir, un adicto puede tener muchas conductas, es decir, puede, qué sé yo, hacer un trino incoherente, es algo que es decir, yo diría que 9 de cada 10 trinos que uno lee en X son incoherentes, ¿no? No sé, y el tema del presidente, pues es un tema que
había que tratarlo con él, ¿no? Yo no sé, ¿no? Es decir, es muy complicado. Ahí el tema de los derechos, de la intimidad, es decir, nadie puede inferir ni por el modo de hablar. No sé, en el caso de Guillermo León Valencia, uno decía por allá por los 60, uno decía está borracho porque se le notaba la borrachera al señor presidente. Pero eso no fue óbice para que gobernara durante todo su tiempo normalmente y le pasara el gobierno a Lleras. Y era un sinvergüenza. El tipo vivía tomando trago y decían que era muy mujeriego. Sí, pues no me consta obviamente, además yo estaba muy chiquito, pero era, es decir, un presidente conservador normal, ¿no? Me pareció a mí, pues no es normal dentro de lo normal en Colombia. Pero no creo, es decir, a mí me parece que no es, es decir, no es la manera cómo debe uno tocar un aspecto de este tipo, diría yo. Es decir, a través de inferencias, yo puedo inferir que María Jimena, no sé, tiene una depresión porque está hablando muy pasito, pero eso es meterse dentro del fuero interno de una persona de una manera muy poco respetuosa, primero por decir lo mínimo, ¿no? Pero es irresponsable, me parece a mí. Y si el señor presidente tiene una adicción, una dependencia a lo que sea, pues será él en su fuero interno otra vez quien esté moralmente obligado a tratarse y si él lo desea, a develarlo, a divulgarlo o no. Y esos son derechos que la ley consagra. Incluso dentro del ámbito, como usted lo señalaba hace unos instantes, de la pura intimidad de la gente, ¿no? Muy interesante, doctor Gómez. Gracias por estos minutos con Radio Red. Es usted muy amable, ¿ah? Fue con mucho gusto, Juan Manuel. Gracias. Saludos a toda la mesa y a sus oyentes. A usted muy amable. Juan Daniel Gómez, que es profesor titular de la Universidad Javeriana. Uno de los temas más comentados, sin lugar a dudas, este fin de semana. La carta durísima de María Jimena Duzán, que no es propiamente una periodista de oposición, que alguien diga, no, es que la están ubicando ahí, que ella es la gran opositora, muy dura contra el presidente Petro, pero que también la misma carta como tal ha generado una gran controversia, ¿no? Juan Manuel, yo creo que esa carta es un desatino de María Jimena. Lo digo con el respeto y el cariño, somos amigos, nos conocemos de hace muchos años, hemos trabajado juntos, etcétera, en distintos medios, pero creo que es un despropósito. Primero porque, hombre, es una carta que uno puede dividir en dos partes. La primera parte del análisis del gobierno es muy buena, es muy acertada porque corresponde a lo que hemos visto y ella reclama pues que el presidente ha hecho unas cosas que uno no esperaría, etcétera, etcétera. Va bien, pero cuando empieza a entrar en el terreno de la especulación, ya ahí se equivoca de palmo a palmo. ¿Por qué? Porque la carta en sí misma es una contradicción en sus propios términos, porque se la titulan, presidente, si usted tiene una adicción, confiese, pero después en el texto dice, no, ser adicto no tiene ningún problema, ser adicto no es nada malo, a cualquiera le puede pasar. Entonces, si eso no tiene nada de malo, ¿para qué carajos quiere que el presidente diga que es adicto? ¿No? Eso por un lado. Pero por otro lado, si ella tiene pruebas, no es que un psicólogo me dijo, es que un psiquiatra que conoce, no, es que uno, por lo que lo acaba de decir este médico, si uno... Juan Daniel Gómez, experto en adicciones. Exactamente, si uno tiene una prueba, lo puede decir, pero si no es por lo que vi, por lo que veo, por lo que como es, no, pues uno no sabe si el presidente está aburrido, si está deprimido, si tiene algún medicamento que tiene que tomar que lo pone a hacer esto, no sabemos absolutamente nada y entonces María Jimena entra en el campo de la especulación y eso
a través de preguntas, por medio de preguntas, uno no puede preguntar, cuando uno le pregunta a alguien, oiga, ¿usted es que está loco? Ya uno está asumiendo, ya está haciendo un juicio de valor. Usted se comporta como si tuviéramos a saber. Exactamente. Usted llega tarde, usted no sé qué. Sí, ¿no? ¿Qué va a saber? Exactamente. Conjeturas de la nada. Entonces uno no puede sacar conclusiones sobre cosas que no sabe, que no conoce. Por más que uno conozca al personaje, yo conozco al presidente Petro desde hace muchos años y tal, y en algún momento tuvimos cierta cercanía de trabajo cuando su campaña a la alcaldía, pero y era caótico y es desordenado y todo eso, eso lo sabe uno, pero de ahí a sacar conclusiones irresponsables, porque a mí me parece que ella, teniendo el alcance que tiene en sus mensajes, en sus redes, etcétera, hace una especulación de esa, genera una cantidad de desorden en la sociedad que no le sirve a nadie. Si ella tiene una prueba, ha debido exponerla y decir, presidente, yo tengo una prueba que a usted le hicieron en tal parte de tal cosa, alguien que lo trató a usted, me contó, que, etcétera, cualquier cosa. Pero a punta de preguntas capciosas, uno no puede hacer una supuesta denuncia.